Hola, bienvenidas al curso de LLC para extranjeros no residentes de los Estados Unidos. El curso es una guía completa para abrir una LLC en los Estados Unidos para extranjeros no residentes. Vamos a aprender paso por paso cómo registrar esa LLC en el estado correspondiente o en el estado que decida el extranjero. Vamos a aprender todos los requisitos que deben seguir. Vamos a hablar información básica de cómo se funciona la LLC para los extranjeros no residentes. Y al final, como ya les dije, pues vamos a aprender a completar los formularios correspondientes para enviarlos al IRS. Abrir una compañía de responsabilidad limitada en los Estados Unidos puede ser una gran oportunidad para empresarios e inversores extranjeros que desean establecer presencia en el mercado estadounidense, además de otros beneficios que tiene tener una LLC en los Estados Unidos. En este curso vamos a proporcionarles toda la información necesaria y las instrucciones paso a paso para abrir esa LLC con éxito. Vamos primero a comprender los conceptos básicos de una LLC. Antes de sumergirnos en el proceso de abrir una LLC, vamos a entender qué es una LLC y por qué es una opción popular para inversores extranjeros. Una LLC combina la protección de responsabilidad limitada de una corporación con la flexibilidad y ventajas fiscales de una sociedad. Como extranjero, establecer una LLC le permite operar un negocio en los Estados Unidos al mismo tiempo que protege sus activos personales. Vamos a ver las consideraciones legales y fiscales. Al abrir una LLC como extranjero, es crucial tener en cuenta los requisitos legales y fiscales involucrados. El Servicio de Impuestos Internos, IRS, por sus siglas en inglés, tiene regulaciones específicas para las LLC de propiedad extranjera y es fundamental cumplir con todas las leyes aplicables. Elegir el estado adecuado. Una de las primeras decisiones que debe tomar es seleccionar el estado en el que va a formar su LLC. Cada estado tiene su propio conjunto de leyes y regulaciones que rigen las LLC, incluidas las tarifas, los requisitos de presentación y las estructuras fiscales. Los pasos para formar una LLC es el siguiente. Lo primero es reservar el nombre, elegir un nombre único y disponible para tu LLC. Disponible, ¿qué significa? Que no exista un nombre exactamente como el tuyo en el momento de la registración. El segundo paso es designar un agente registrado. Designar un agente registrado lo que dice es que esta persona va a recibir los documentos legales en nombre de su LLC. O sea, va a ser la persona que va a ser responsable de recibir cualquier documento, ya sea del Estado, IRS, de dicha LLC, y o sea, va a tener un contacto intermediario, vamos a decirlo así, entre la LLC y el dueño que no vive en los Estados Unidos. Después los artículos de la organización, eso lo vamos a presentar en el estado correspondiente. Después tenemos el acuerdo operativo, crear un acuerdo operativo para establecer los derechos y responsabilidades de los miembros de la LLC en caso de que no sea una sola persona. Recuerden que el acuerdo operativo es algo interno, no es un requisito obligatorio para crear la LLC, ni enviamos ese documento al IRS ni al Estado a ninguna parte. El acuerdo operativo se queda entre los dueños o los accionistas de la LLC. Vuelvo y repito, en caso de que sean más de uno. ¿Por qué? Porque en ese acuerdo operativo se establecen los derechos y las responsabilidades de cada uno, los porcientos de beneficios que tiene, para que no haya problema entre los dueños en el momento de disolución de la LLC en caso de que suceda, o uno de los dueños se quiere salir, pues hay un acuerdo operativo por el cual ellos se van a regir, ¿verdad? En caso de que sean más de un miembro, de un accionista. Si es un solo accionista, pues este acuerdo operativo está de más, vamos a decirlo así. Después tenemos que solicitar el número de identificación del empleador en el IRS, que es como decir el seguro social de la LLC. Yo siempre les explico a las estudiantes que una vez que nosotros registramos la LLC en el estado, no debemos solicitar el número del Employer ID en el IRS hasta que el Estado no haya aprobado la LLC. ¿Por qué? Porque si el Estado no la aprueba o manda a corregir cualquier detalle en el nombre principalmente, pues ya no va a coincidir después con la información que tiene el IRS y entonces vamos a tener que hacer un cambio, vamos a tener que solicitar otro Employer ID o vamos a tener que hacer una enmienda a ese, llamar al IRS. Es un proceso bastante complejo. Por lo tanto, yo recomiendo que lo primero es registrar esa LLC, pero esperar a que esté disponible, o sea, ya esté activa en el estado. Una vez que recibimos la información del estado que dice ya su LLC está activa, entonces vamos a someter la solicitud del Employer ID al IRS. Después de eso, pues abrir una cuenta comercial bancaria. Más adelante les voy a explicar cómo pueden abrir una cuenta bancaria comercial los extranjeros no residentes. ¿Para qué es necesario abrir esta cuenta bancaria comercial? Para administrar eficazmente las finanzas de su LLC. Es importante abrir una cuenta bancaria comercial en los Estados Unidos
¿Por qué? Porque es la única forma en la que vamos a tener separadas las finanzas personales de las comerciales. Ya la mayoría de las que están tomando este cursito, pues ya son preparadoras de impuestos personales o han tomado el curso de corporación y saben la importancia de tener separadas las finanzas personales de las comerciales. Pero por si acaso hay algún estudiante que no ha tomado el curso todavía y este es lo primero que se decidió a aprender, para que lo sepa. Es bien importante separar las finanzas personales de las comerciales. Como extranjero hay consideraciones específicas a tener en cuenta al operar una LLC en los Estados Unidos. Anteriormente, cuando digo anteriormente significa que ya no es en este momento, o sea, ya ahora no es así, pero anteriormente las compañías de responsabilidad limitada con un solo dueño extranjero no estaban obligadas a hacer su declaración de impuestos ni tampoco a declarar para informar al IRS, con la excepción de sus intereses ganados en cuentas bancarias extranjeras. Estas compañías de responsabilidad limitada inclusive no estaban sujetas a mantener récords federales y estaban obligados a revelar su titularidad real. Como resultado de estas prácticas, personas extranjeras utilizaron estas compañías de responsabilidad limitada para realizar muchas inversiones tanto en los Estados Unidos como extranjeras y adquirir bienes inmuebles. Ahora las nuevas regulaciones obligan a las compañías de responsabilidad limitada con un solo dueño a reportar los formularios 1120 y 5472 de manera informativa siempre y cuando haya existido una transacción reportable. Una transacción reportable es solamente $1 que entró a la cuenta de la LLC. Ya es obligatorio reportar el formulario 1120 y la 5472. Es completamente obligatorio. Las transacciones reportables son definidas como cualquier actividad directa o indirecta de un dueño extranjero que puede incluir contribuciones capitales, reducciones de capital, el uso de una propiedad dentro de una compañía de responsabilidad limitada por una persona extranjera directa, indirectamente o relacionada. Cuando mencioné primero que deben reportar las LLC con un solo dueño, ¿qué significa esto? Que si ahora tenemos un cliente que tiene una LLC, es un extranjero no residente y tiene una LLC en los Estados Unidos y es un solo dueño, uno solo, tiene que reportar los formularios 1120 y 5472. No hay que hacer más nada. O sea, no es que esa LLC tenemos que convertirla en corporación. No. Se reporta la 1120 directamente sin cambiar la entidad y el formulario 5472. Ya si esa LLC, en lugar de tener un solo dueño, tiene dos dueños o más, entonces ya no es necesario el formulario 1120 ni el formulario 5472, porque ya no es una entidad de un solo dueño, o sea, es un partnership y ya reportaría el formulario 1065. Estamos hablando en el caso de los dueños de una LLC de un solo accionista. Las nuevas declaraciones ingresadas hasta abril del 2018 para los años fiscales que empezaron en el 2017 tenían una penalidad de $10,000 por cada año que los requerimientos no fueron cumplidos. O sea, ya ahora es obligatorio reportar, como dijimos, el formulario 1120 y el formulario 5472. ¿Qué pasa si no se reporta? La multa empieza en $10,000. Si pasa unos mesecitos y la persona, 60 días, por ejemplo, la persona no reportó, ya sube a $20,000 y así puede llegar hasta $25,000. O sea, las multas son bastante altas, ¿verdad? Para este tipo de LLC. Por lo tanto, el dueño de la LLC es un extranjero no residente, debe contar con el asesoramiento de un preparador de impuestos, de un contador, ya sea una persona que vive aquí en el país y que lo mantenga al tanto. Número uno, porque él no puede dejar de cumplir los requerimientos, no puede dejar de enviar los formularios todos los años antes de que expire la temporada de la declaración de impuestos, porque lo van a penalizar. Va a tener una multa extremadamente grande. Estas LLC son muy ventajosas para los extranjeros no residentes porque simplemente no pagan impuestos por esa LLC, ¿verdad? Ellos no van a pagar impuestos a no ser que la LLC tenga una oficina física, un local, una tienda, un lugar fijo en los Estados Unidos de donde él recibe ingresos. Si son tiendas online, son negocios virtuales, así él reciba ingresos de clientes de los Estados Unidos, pues él no va a pagar impuestos por ese dinero. Solamente hace el reporte de la 1120 y el formulario 5472 como una manera informativa, pero no va a pagar impuestos por ese dinero. Entonces es algo muy ventajoso para ellos, pero tienen que cumplir con esos requerimientos porque de no cumplir, pues las multas son bastante altas. ¿Por qué? Por eso mismo, porque si tú ni siquiera estás pagando impuestos por este dinero, porque estás recibiendo los ingresos son ingresos recibidos directamente de los Estados Unidos, te estás beneficiando de eso, pero si tú no cumples con los requisitos, pues el IRS no tiene compasión, vamos a decirlo así, le va a cobrar una penalidad bastante alta. Entonces es importante que esta persona tenga comunicación con su preparador de impuestos, con su agente registrado,
para que lo mantenga al tanto y que no deje de cumplir los requerimientos. Yo siempre les digo que los formularios 1120 no se envían electrónicos a la IRS, esos formularios se envían por correo. ¿Por qué? Porque las personas no tienen seguro social, no pueden enviar electrónico hasta el momento, no existe la manera de enviar un documento electrónico a la IRS si no hay un seguro social, ¿verdad? O un ITIN. Entonces, esos formularios se envían siempre por correo. Yo les recomiendo siempre a mis estudiantes que cuando tengan un cliente que tenga que enviar estos documentos por correo, lo envíen con acuse de recibo, o sea, no certificado, pero con acuse de recibo. Esa tarjetita verde que completamos en el correo para que nos las devuelvan una vez que ya el IRS recibió los documentos. ¿Por qué? Porque si se extravía, si se pierde en el correo, no llegó al IRS, o el IRS le dice, le pone la penalidad a tu cliente y dice, no, nosotros no recibimos nunca los reportes. Usted tiene ese papelito que dice la fecha, día y la hora en que el documento llegó al IRS. Entonces es muy importante porque la penalidad no son de $50, vuelvo y repito, puede llegar hasta $25,000. Tenga esas cositas siempre pendientes a la hora de trabajar. Algunos de los nuevos requerimientos son declarar, es una obligación, aun cuando el dueño es extranjero, declarar el formulario 5472, mantener registros y récords de todas las transacciones entre las partes, obtener el número de identificación de empleador, o sea, el número de ITIN, y tener al día su contabilidad. Es muy importante. Pues nada, vamos a terminar este videito y vamos para el próximo video donde vamos a seguir dándote toda la información que necesitas para crear la LLC de tu cliente con éxito, para que tengas un cliente satisfecho al que le estés dando un servicio de excelencia y que tu negocio de preparación de impuestos pues vaya en crecimiento. Ese es nuestro deseo para ustedes. Pasa al próximo video y recuerda, al final, el último video del curso es donde les vamos a enseñar a completar el formulario 1120 y el otro formulario que necesitan enviar junto con el 1120 para cumplir con los requerimientos de tu LLC de extranjero no residente. Las LLC en Estados Unidos de propiedad extranjera deben presentar el formulario 5472 junto con la declaración de impuestos para no residentes. El reglamento establece que las LLC de propiedad extranjera se consideran entidades desestimadas reportables, separadas de su propietario y serán grabadas como corporaciones nacionales de acuerdo con la sección 6038A. Cualquier entidad desestimada reportable debe presentar el formulario 5472 y un formulario 1120 si tuvo al menos una transacción reportable con una persona relacionada durante el año fiscal. Ahora, ¿qué es una transacción reportable? La parte 4 del formulario 5472 proporciona una lista extensa de cualquier transacción que se considere reportable. Les voy a mencionar algunas de ellas, aunque cuando completemos el formulario 5472 lo vamos a ver todito completo. Pero, por ejemplo, están las ventas y compras de inventario, están las regalías recibidas y pagadas, están las ventas y compras de propiedad tangibles, comisiones pagadas y recibidas, primas recibidas de seguro, intereses pagados, dinero prestado. Son algunos de los ejemplos que les puedo poner de lo que se considera una transacción reportable. Ahora, para ser consideradas transacciones reportables, y el resto numeradas en el formulario, o sea, las demás que no les mencioné, deben demostrar que solo se recibió una contraprestación monetaria en moneda estadounidense y extranjera y una parte de la contraprestación, no fue monetaria. ¿Qué es una parte relacionada? Una parte relacionada puede ser una de las siguientes: cualquier miembro directo o indirecto del 25% de una entidad desestimada reportable, cualquier persona que esté relacionada con la entidad desestimada reportable, cualquier persona que esté relacionada con el miembro del 25% de la entidad desestimada reportable y cualquier otra persona relacionada con la entidad desestimada reportable dentro del significado de la sección 482. Para decírselo más fácilmente, cualquier miembro directo
o indirecto que tenga un 25% de la LLC, que es lo que se considera una entidad desestimada reportable, se considera una parte relacionada. Cualquier persona que esté relacionada con la LLC se considera una parte relacionada, o cualquier persona que esté relacionada con el miembro del 25% de la LLC se considera una parte relacionada. O sea, si cualquiera de estos casos que les puse recibió alguna parte del ingreso de esa LLC, tenemos que hacer eso se considera ya una transacción reportable. Que, disculpe, me estoy tratando de encontrar las palabras más fáciles, más simples, porque en términos tributarios a veces hay palabras que son difíciles de entender. Entonces, cuando mencionamos, por ejemplo, ahora mismo les digo a ustedes, una entidad desestimada reportable, o la primera pregunta que viene a la mente de todas las estudiantes, ¿y qué es una entidad desestimada? Bueno, básicamente es lo mismo, es la LLC, para ponérselo más fácil y que no se complique mucho la vida. Pero lo que les puedo dejar saber de una manera más sencilla, que si la LLC está haciendo transacciones de cualquier modo, tiene que presentar el formulario 5472, no es excusa. Venga de donde venga el dinero, vaya donde vaya, la única diferencia es que no va a pagar impuestos por ese dinero, pero el reporte lo tiene que hacer. Ya se los estoy explicando de una manera más sencilla, ¿ves? Sin tantas palabras entrebuscadas. Si la LLC extranjera recibió ingresos de cualquier fuente, ventas que hizo, intercambio, de cualquier manera, produjo dinero, tiene que presentar el formulario 5472, así sea $1, lo que tenga de ingreso, tiene que hacer el reporte. Ahora, las sanciones, si no presenta el formulario 5472 y el formulario 1120, la LLC puede enfrentar, o sea, el dueño puede enfrentar una sanción de $10,000, y además, si se pierde la fecha límite, o sea, si se pasó de la fecha límite para recortar, tendrán 90 días para presentar los formularios, y de no hacerlo, entonces va a resultar en otra sanción de $10,000 más, lo que significa que ya serían $20,000, ¿verdad? Seguida de la misma cantidad por cada periodo de 30 días después del plazo de 90 días en el que no haya presentar le van a seguir cobrando, o sea, después de 90 días, pues esa penalidad va a seguir creciendo. Por lo tanto, es sumamente importante saber las fechas límites y enviar los formularios. Siempre se envían por correo. Estos formularios no se envían electrónicos a la IRS. Hay que completar el 1120 y hay que completar el 5472, enviarlo por correo. Yo siempre le digo a las estudiantes o a cualquier preparadora de impuestos que está aprendiendo a hacer este tipo de formularios, que cuando lo envíen, siempre háganlo con acuse de recibo. Tengan la pruebita, el papelito verde que llenamos en el correo cuando lo enviamos. ¿Por qué? Porque es sumamente importante tener la confirmación de que eso se recibió. ¿Qué pasa? Que cuando hacemos declaraciones de impuestos, ya sean personales o corporativas, dentro de los Estados Unidos, enviamos esa declaración de impuestos electrónica a la IRS, y la confirmación, ¿cuál es? El software nos dice que esa declaración de impuestos fue aceptada. En el caso de estos formularios 5472 que tenemos que enviar por correo, si no tenemos una confirmación, estamos a la deriva. O sea, no sabemos si la IRS lo recibió o no, y estamos siempre con el temor de que nuestro cliente reciba una sanción por eso. Envíenlo con el acuse de recibo para que tengan esa tranquilidad. Y en caso de que les quede todavía dudas, cuando pase un periodo de tiempo razonable, pues pueden ustedes hacer una llamadita a la IARES y preguntar si recibieron esos documentos, porque es bien importante, muy importante. Ahora, si usted es una persona extranjera o su cliente es una persona extranjera con una entidad desestimada reportable, debe tomar los siguientes pasos para evitar las sanciones. Tener un ITIN o Employer ID para la parte responsable, tener Employer ID para la LLC. Cuando decimos tener un ITIN o Employer ID para la parte responsable, no significa que el dueño de la LLC en el extranjero necesita tener un número de ITIN. El Employer ID es para la LLC, el número de ITIN es para una persona que reciba ingresos de esta LLC dentro de los Estados Unidos y tenga que reportar impuestos por ese ingreso que recibió. El dueño, por ejemplo, el dueño vive en el extranjero, ¿verdad? Hace negocios con su LLC que está registrada en los Estados Unidos, pero no recibe ingresos de los Estados Unidos. Si todo lo que la LLC recibe es ingresos del extranjero, o sea, vendió en Amazon pero en su país, o vendió online pero todo era fuera de los Estados Unidos, no tiene ingresos que recibió desde los Estados Unidos, no necesita tener un número de IT. Ya si la LLC, el dueño, está en el extranjero, pero recibe ingresos desde aquí, por ejemplo, tiene un lugar aquí específico, que una tienda física, por ejemplo, una persona o recibe ingresos desde aquí de ventas que hace dentro de los Estados Unidos. Ya entonces la cosa cambiaría, porque él necesitaría pagar impuestos sobre ese ingreso que recibe. No importa que envíe
su formulario 5472 y el 1120. Además de eso, entonces tiene que solicitar un número de ITIN y pagar impuestos como extranjero no residente, pero que recibió dinero dentro de los Estados Unidos. La mayoría de los extranjeros crean el LLC dentro de los Estados Unidos, pues no reciben ingresos de aquí. O sea, lo hacen por eso mismo, porque no tienen que pagar impuestos dentro de los Estados Unidos. Pero se los tengo que explicar por si en el caso de alguno de los clientes de ustedes. Otra cosa importante es tener un sistema de contabilidad integral para llevar el registro de las transacciones necesarias para completar el formulario 5472, porque cuando lo completemos ya ustedes van a ver que hay que poner información contable dentro de ese formulario y contar con una persona que conozca y le pueda gestionar ese proceso por usted, o sea, por el cliente. En este caso, usted que es la preparadora de impuestos debe tener los conocimientos para poder gestionar el proceso por usted. Recuerden algo, la circular 230 es la que rige la ética de los preparadores de impuestos pagados en los Estados Unidos. Tiene un artículo que dice claramente que un preparador de impuestos debe tener el conocimiento para hacer algo. O sea, si usted se siente que es una preparadora de impuestos, pero hay un cierto determinado sector, un cierto y determinado cliente que usted no se siente segura haciéndole el proceso, ellos lo que recomiendan es refiéralo a un preparador profesional, o sea, una persona que conozca lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos arriesgamos a hacer cosas sin tener el conocimiento, estamos violando la circular 230. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les dejo saber aquí? Pues prepárense cuando quieren ofrecer un servicio, párense para conocer el servicio que están ofreciendo. Fíjense lo que están ofreciendo porque debemos tener el conocimiento a la hora de hacer un servicio. No es solamente el deseo, sino tener el conocimiento, porque es una regla del IRS para nosotros los preparadores de impuestos. No debemos hacer algo que no sabemos. Vamos a continuar con el próximo video. En el próximo video vamos a hablar un poquito sobre, les voy a decir más simplemente los pasos uno por uno que deben completar para crear la LLC. Vamos a mencionar los mejores estados, cómo conseguir una dirección virtual en caso de que necesiten una dirección para la LLC de su cliente, porque obviamente no vive dentro de los Estados Unidos y quizá usted vive en un estado diferente, cómo conseguir esa dirección y ya básicamente vamos a hablar en ese video todos los pasos para ya terminar y tener creada esa LLC del extranjero no residente. Ese va a ser el próximo video y el siguiente más adelante pues vamos a hacer un video en general hablando de todas las cosas más importantes que usted debe conocer antes de empezar a completar su formulario 5411B. Además vamos a hablar sobre algunas ideas para cómo usted puede cobrar, cuánto puede cobrarle a este cliente, cuánto va a ser los beneficios que va a obtener usted como preparadora de impuestos, ya con todos los conocimientos que está adquiriendo, ¿verdad? Y cómo usted puede ayudar a su cliente, estando él en el extranjero y usted estando en los Estados Unidos, para mantener esa comunicación con él y tenerlo contento, o sea, que su cliente esté contento, esté satisfecho con el servicio que usted está ofreciendo y nada, que tu negocio de preparación de impuestos crezca cada día más. Es nuestro deseo para todas ustedes. Llegamos al video número 3 y vamos a empezar hablando sobre 3 requisitos para que la LLC no esté sujeta a impuestos sobre la renta de los Estados Unidos. Número 1, ser 100% propiedad de residentes fiscales no estadounidenses, no tener presencia en Estados Unidos ni sustancia económica, y los ingresos no deben estar efectivamente conectados. Si se cumplen estas condiciones, no va a estar automáticamente sujeto a impuestos en Estados Unidos sobre su negocio. Incluso si la LLC genera ingresos en Estados Unidos, ofreciendo servicios o vendiendo productos en Estados Unidos, esos ingresos no van a estar grabados en los Estados Unidos. Vamos a determinar la fuente de ingresos. En esencia,
Se trata de identificar el origen geográfico de los ingresos de una empresa para determinar las obligaciones fiscales en los Estados Unidos. O sea, dependiendo el origen geográfico de esos ingresos, vamos a saber si la persona, la LLC, va a tener que pagar impuestos dentro de los Estados Unidos o no. Por ejemplo, si la empresa o la LLC recibe ingresos por negocios como servicios personales, ¿dónde se realizan esos servicios? Eso es lo que va a determinar si paga impuestos en los Estados Unidos o no. Si los servicios se ofrecen fuera de los Estados Unidos, obviamente no hay que pagar impuestos sobre ese ingreso. Los ingresos son por venta de inventario comprado, por ejemplo. Bueno, ¿dónde se vende ese inventario? Ese lugar donde se vende es lo que dice si se pagan impuestos en los Estados Unidos o no. Si son intereses que recibe la LLC, ¿cuál es la residencia del pagador? Esa ubicación geográfica es la que va a determinar si esos intereses hay que pagar impuestos dentro de los Estados Unidos o no. Igual con los dividendos, si es ingreso de renta, dónde está ubicada la propiedad, si son regalías como derecho de autor, dónde se usa la propiedad, y si son ventas de bienes raíces, la ubicación de la propiedad. O sea, si está ubicada dentro de los Estados Unidos, obviamente vamos a tener que pagar impuestos sobre esa venta. Pero si está fuera de los Estados Unidos, pues absolutamente no vamos a pagar impuestos en los Estados Unidos. Vamos a poner un ejemplo, una consultoría online de diseño gráfico en Argentina con clientes en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un negocio, una LLC, que da consultoría online de diseño gráfico, está en Argentina y tiene clientes de los Estados Unidos. Es una pequeña agencia de diseño gráfico con sede en Argentina que ofrece servicios y diseños de página web a clientes en todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos. El equipo está compuesto exclusivamente por residentes argentinos, propietarios, y todos trabajan desde sus respectivos hogares en Argentina. La agencia utiliza plataformas digitales para la comunicación con los clientes, la entrega de proyectos y la facturación. Para facilitar los pasos de clientes estadounidenses, la agencia establece una LLC en Estados Unidos y abre una cuenta bancaria en este país. A pesar de tener clientes en Estados Unidos y recibir pagos a través de la LLC, la agencia no está sujeta a impuestos en Estados Unidos porque todos los servicios se prestan desde Argentina, sin presencia física o económica sustancial en los Estados Unidos. Así de simple. Necesita tener una presencia física dentro de los Estados Unidos para pagar impuestos de este ingreso. Y como la presencia física está en Argentina, pues obviamente el cliente no va a pagar impuestos sobre los ingresos. Ahora voy a poner otro ejemplo. Un vendedor de Amazon de Perú en un mercado de los Estados Unidos. Es un empresario peruano que lanza una marca de productos de fitness que se venden en los Estados Unidos a través de Amazon. El empresario gestiona su negocio completamente desde Perú, donde se encarga de la selección de productos, el marketing y la supervisión de las ventas. Los productos se fabrican en China y se envían directamente a los almacenes de Amazon en Estados Unidos. Aunque el empresario utiliza Amazon para almacenar y distribuir los productos, Amazon actúa como un agente independiente y no representa una presencia comercial específica para el empresario en Estados Unidos. Dado que no existe una presencia física significativa ni actividades comerciales directas en Estados Unidos y el control del negocio se realiza completamente desde Perú, los ingresos generados por las ventas en Estados Unidos no están sujetos a impuestos en los Estados Unidos. Así de simple. ¿Qué significa esto para que lo entiendan más fácil? Que para que ese cliente tuviese que pagar impuestos sobre los ingresos generados por las ventas en Estados Unidos, tendría que tener una tienda física, una tienda específicamente de su negocio, no Amazon, que es un intermediario. Tendría que tener una tienda, un espacio físico específicamente de esta LLC. Ahora vamos a aclarar, porque esto es importante, no tener que pagar impuestos no significa que no tenga que presentar las declaraciones y los reportes anuales, ¿ok? Una cosa no tiene nada que ver con la otra, simplemente que esos reportes los va a presentar porque es obligado, pero no va a pagar impuestos sobre los ingresos. Eso es lo que significa, ¿ok? Ahora, las declaraciones que debe presentar la LLC, ya ustedes saben que es el reporte anual, declaración de impuestos a la renta federal en caso de que tuviese que hacerlo, declaraciones de impuestos a la renta estatal, reporte 5472, solo aplica a las LLC de un miembro extranjero no residente o corporaciones donde haya dueños extranjeros con más del 25% de participación, o sea, corporaciones C o LLC de un miembro extranjero. Si la LLC del extranjero tiene más de un miembro, ya no se le hace este reporte 5472.
tendría que ser un formulario 1065 y formulario 1099 en caso de realizar pagos superiores a $600 a proveedores de Estados Unidos que no sean corporaciones. Otra cosita importante es dónde es mejor abrir una LLC. Vamos a ver cuáles son los mejores estados para abrir una LLC de extranjeros no residentes. Igualito que como si fuésemos el residente de los Estados Unidos, son los mejores estados. Vamos a decir cada estado y cada característica. La Florida, los costos iniciales para abrir la LLC en la Florida son $125. Costo de mantenimiento anual en la Florida son $150. ¿Qué significa esto? Que todos los años hay que pagarle al estado de la Florida $150 para mantener esta LLC activa. De lo contrario, pues te la cierran. Tiempo de apertura demora, después que la registramos, uno de 5 a 7 días hábiles para ya estar aprobado. Prestigio y credibilidad es bueno. Ventajas fiscales es que sin impuestos estatales sobre los ingresos. El estado de la Florida no cobra impuestos sobre los ingresos del estado, por lo que lo hace un estado bastante atractivo para las LLC. El segundo estado es Delaware. El anonimato es alto. Los costos iniciales son 90, ya comparado con la Florida es un poquitico más barato. Los costos de mantenimiento anuales son $300, ya ahí vemos que es más caro, o sea, la Florida era 125 para registrar la corporación y 150 el mantenimiento anual. Ya Delaware te cobra menos por el costo inicial, pero sin embargo te cobra $300 para mantener la corporación activa todos los años. Significa que usted como agente registrado, si usted es el agente registrado de la corporación, de la LLC, usted debe estar al tanto de hacer esos pagos anuales para mantener esa corporación activa, avisarle a su cliente porque los documentos los va a recibir usted en su dirección, ya sea de correo o dirección física. Entonces son cosas importantes que tiene que tener en cuenta si usted va a ser el agente enrolado de esa LLC. El tiempo de apertura que demora en responder el estado para aprobar la solicitud es de 1 a 3 días. Un poquitico diferente de la Florida, que son de 5 a 7, pero no es gran cosa. El prestigio y la credibilidad es excelente. Vamos a ver, el otro estado que tenemos es Wyoming. Los costos iniciales de Wyoming son $100, porque está entre el medio de la Florida y de Delaware, que la Florida son 125, Delaware son 90, bueno, ya Wyoming son 100. El costo de mantenimiento anual es 60, está igual, porque más barato que la Florida y más barato que Delaware. Y el tiempo de apertura de 1 a 2 días, es bastante rápido. El prestigio y la credibilidad es bueno. Y después tenemos el estado de Nuevo México, que los costos iniciales, este es el estado más económico en todos los sentidos. O sea, los costos iniciales para abrir una LLC en Nuevo México es $50. No hay costo por mantenimiento anual, o sea, la LLC va a estar abierta eternamente si usted no la cierra. No te cobran absolutamente nada. Y el tiempo de apertura son de 1 a 2 días. El prestigio y credibilidad es moderado. Moderado. Wyoming es bueno, Delaware es excelente y Florida es bueno. Nuevo México es moderado, pero los costos iniciales, el costo de mantenimiento que es cero, hace de Nuevo México un estado muy atractivo para las LLC de los extranjeros no residentes. Usted decide junto con su cliente cuál es el estado que prefiere registrar su LLC. En cualquiera de estos estados usted puede buscar una dirección virtual. Una dirección virtual para registrar la LLC. Las direcciones virtuales obviamente tienen un fee en cada estado. Yo en el caso de las estudiantes que están tomando este curso, pues si ustedes quieren que yo les ayude a conseguir una dirección virtual en el estado que ustedes determinen, solamente se ponen en contacto conmigo que yo las ayudo, porque eso no lo estoy agregando aquí en el curso, pero igual yo las puedo ayudar a conseguir el mejor lugar para ustedes, para sus clientes. Ahora, vamos a hacer un resumen del proceso de registro. Lo primero, buscamos el nombre de la empresa, seleccionar un nombre único para la LLC que cumpla con las regulaciones del estado elegido. O sea, no debe estar registrado en el estado otra corporación con ese nombre. La mayoría de los estados, pues, escogemos el nombre de la LLC y si ese nombre no está disponible, si no hicimos la diligencia para verificar si ese nombre no estaba disponible, pues ellos nos van a decir si no está disponible, nos van a dejar saber. Pero bueno, seleccionar el nombre de la empresa, después designar el agente registrado en el estado, o sea, quién es la persona que va a ser la responsable de recibir y manejar la correspondencia en nombre de esa LLC y a su vez será quien le proporcione el domicilio de la LLC en caso de no contar con uno. Si no tenemos un domicilio, no tenemos una dirección virtual y tenemos un agente registrado que vive en ese estado donde se está registrando la corporación, la LLC, pues esa dirección del agente registrado puede usarse como el domicilio de la LLC. Después, los documentos de formación, o sea, presentar los documentos de formación conocidos como artículos de la organización ante la autoridad del Estado que estamos registrando esa LLC. Ya eso es registrar la corporación como tal, la LLC, y el acuerdo operativo, que aunque no siempre es obligatorio, es recomendable para detallar la estructura y las normas de funcionamiento de la LLC. Después que hagamos esto,
que es el primer paso, no solicitemos el Employer ID hasta que el Estado no apruebe esa LLC. ¿Por qué? Porque si el Estado nos manda a cambiar algo en el nombre o cualquier detallito y ya solicitamos el Employer ID, entonces va a haber una diferencia entre una cosa y la otra y no es recomendable. Yo siempre les digo a las estudiantes que primero registren en el estado la LLC, quieren estar aprobada y una vez que está aprobada, entonces entramos al IRS a solicitar el Employer ID. El Employer ID, siendo una persona no residente, tenemos que presentar el formulario SS4, completarlo y enviarlo online por fax o teléfono. Podemos llamar por teléfono, hacer la solicitud, pero se demora. Podemos completar el formulario y enviarlo por fax. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos un número de seguro social, no podemos solicitar un número de ITIN en la página del IRS al momento. O sea, no podemos entrar al IRS como hacemos nosotros con los clientes que viven aquí en los Estados Unidos, que tienen un número de seguro social y entramos al IRS y cogemos el Employer ID y inmediatamente nos los dan. No. Como es una LLC que es de un extranjero no residente y no tiene un número de seguro social, tenemos que completar el formulario SS4 y enviarlo por fax a la IRS y demora hasta 2 semanitas para que lo recibamos. Pero esa es la manera de hacerlo. Igual les puedo enviar el número de fax si lo necesitan, solamente me lo tienen que pedir. Después de eso, que ya tengamos el número de Employer ID, entonces debemos abrir una cuenta bancaria empresarial. Ese es el próximo paso. O sea, la manera más rápida de que un extranjero no residente abra una cuenta de banco en los Estados Unidos es a través de un neobanco digital como Mercury o Relay, que le permite hacerlo 100% online y en menos de 10 minutos. Porque si deseas hacer una cuenta de banco en un banco tradicional, no es que no puedan, pero lo más probable es que le van a requerir ir en persona. El extranjero va a tener que viajar a los Estados Unidos para ir a un banco tradicional y abrir su cuenta bancaria, que lo puede hacer, pero tiene que venir en persona. Entonces, estos bancos digitales, estos neobancos digitales, como Mercury o Relay, le permite hacerlo online y es inmediatamente, o sea, 10 minutos es lo que le toma. Ahora, algunos de los beneficios de tener la cuenta bancaria empresarial son que no requiere un depósito inicial, no tiene costos de mantenimiento, permite conectarse con procesadores de pago como Stripe o Seller, tiene acceso a una tarjeta física, tiene posibilidad de líneas de crédito y separa los ingresos personales de los empresariales. Esos son todos los beneficios que tiene abrir la cuenta de banco. Entonces, dijimos, número 1, buscar el nombre de la corporación. Número 2, el agente enrolado. Número 3, la dirección física que va a tener, o sea, la dirección virtual o la dirección física en caso de que el agente registrador viva en el estado donde se está registrando dicha corporación. Seleccionar el estado donde quiere el cliente registrar la LLC, someter esa aplicación al estado, esperar los días correspondientes hasta que el Estado nos envíe la carta con la aprobación, o sea, ya está aprobada. Después de eso, someter la SS4 por fax a la IRS para solicitar el número de Employer ID y 2 semanas después, aproximadamente, que demore en llegar la cartica con el número de Employer ID, entonces abrir la cuenta de banco. Esos son los pasos principales. Ya después, entonces los reportes anuales, en caso de que la LLC requiera un pago todos los años para mantenerla abierta, porque el estado donde se registró lo requiere, a no ser que sea Nuevo México, que no es requerido, pues debemos mantener esos pagos anuales mientras querramos mantener esa LLC activa. La presentación de los formularios, entonces ya lo vamos a dejar para el próximo video. Yo siempre les digo, y en estos 3 videos que he grabado, en los 2 anteriores no se los he dicho, pero se los voy a decir ahora, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta adicional, cualquier ayuda que necesiten de mi parte con la creación de la primera LLC de su cliente no residente, yo estoy a la disposición de ustedes para ayudarlas porque son mis estudiantes y es sin ningún costo. O sea, yo la asistencia que les doy después de tomar el curso es completamente gratis. Estoy aquí para ustedes 100% y las que me conocen pues ya lo saben. Y las que no, pues bueno, lo están sabiendo ahora. Les envío un abrazo y bueno, pues ya vamos para el próximo video. Hola, bienvenidas una vez más. Realmente quiero decirles que en su cuentecita de estudiante, o sea, en esta última parte del cursito, les dejé la dirección donde se puede enviar por fax el formulario 5472, la dirección física donde se puede enviar por correo. Les dejé también la dirección a donde deben enviar el SS4 para solicitar el Employer ID y el fax desde donde lo pueden enviar si no lo quieren enviar por correo y el fax si lo van a enviar fuera de los Estados Unidos. O sea, si la persona que va a completar el formulario SS4 está fuera de los Estados Unidos y va a enviar
el documento desde ahí por fax, pues les dejé el numerito también. Todo eso y toda la información que les voy a compartir ahora también se las dejé escrita en su cuentecita para que la puedan leer si es que les gusta más leer en lugar de escuchar. Ahora vamos a ver paso a paso cómo presentar el formulario 5472. El formulario 5472 se puede presentar electrónicamente o en papel. Para presentar la declaración electrónicamente, deberá utilizar el sistema de presentación electrónica del IRS o un proveedor de software externo. Si elige presentar la solicitud en papel, deberá enviar el formulario completo por correo a la dirección que figura en las instrucciones del formulario 5472 que yo le estoy dejando aquí debajito. Es importante asegurarse que el formulario se presente de manera precisa y puntual para evitar sanciones y otras consecuencias. Muchas corporaciones estadounidenses de propiedad extranjera y corporaciones extranjeras dedicadas al comercio o negocio en los Estados Unidos optan por trabajar con un profesional de impuestos para ayudar a garantizar el cumplimiento de la presentación del formulario y los requisitos fiscales relacionados. Esa es la mejor opción para los dueños de LLC en el extranjero. O sea, contar con un profesional de impuestos que le ayude con el proceso y así se evitan contratiempos, hacer las cosas incompletas y se evitan sobre todo las sanciones. Para el paso 1 es obtener el formulario. El formulario lo puedes obtener en la página web del IRS. Yo les estoy dejando de todas maneras una copia del formulario aquí debajito, lo pueden usar o usar y reusar cuantas veces ustedes quieran. Número 2, completamos el formulario. Debemos completar toda la información requerida en el formulario, incluida la información de identificación sobre el propietario extranjero, detalles sobre transacciones con partes relacionadas e información sobre la corporación o comercio o negocio estadounidense involucrado en las transacciones. Antes de continuar, les voy a decir que yo les dejé debajo el formulario 5472 en inglés, o sea, el enlace del IRS con el formulario para que lo completen, y les adjunté un formulario 5472 traducido al español. Yo le hice la traducción para que las que no pueden leer bien inglés o todavía no están muy familiarizadas con el inglés, pues puedan leer el formulario en español y al momento de completarlo se pueden guiar por este formulario para no cometer errores. Yo les voy a grabar la presentación, o sea, les voy a grabar el videito práctico mostrándoselo en español y en inglés. Número 3, debemos adjuntar la documentación de respaldo. Además del formulario completo, también debemos adjuntar documentación de respaldo para fundamentar las transacciones con las partes relacionadas en caso de que las haya. Esta documentación puede incluir facturas, contratos y otros registros financieros relevantes. Número 4, debemos elegir un método de presentación. Puede presentar el formulario, como ya dijimos, electrónicamente o presentarlo por correo. La otra parte importante es presentar a tiempo. El formulario 5472 debe presentarse en o antes de la fecha de vencimiento de la declaración de impuestos sobre la renta de la corporación estadounidense, incluidas las extensiones. Si la corporación estadounidense no tiene la obligación de presentar una declaración de impuestos, el formulario 5472 debe presentarse antes del día 15 del sexto mes siguiente al final del año fiscal de la corporación estadounidense. Puede presentar el formulario 5472 electrónico a través del sistema de e-file del IRS si no tienes otra manera de hacerlo, o lo puedes hacer desde tu software de impuestos si el software te incluye el formulario 5472 o por correo, como ya les dije. Después es importante, como ya dije, conservar una copia del formulario 5472 completo y toda la documentación de respaldo para su registro en caso de una auditoría del IRS u otra revisión de cumplimiento. Yo siempre les recomiendo a los estudiantes que con sus clientes le den una copia al cliente y guarden una copia a ellos por si acaso, porque muchas veces los clientes pierden documentos, pierden copias y después nos las vuelven a pedir y nosotros debemos tener respaldado eso en nuestros archivos. El formulario se utiliza para reportar información sobre la corporación y el interés del contribuyente en ella, incluida la propiedad, las transacciones y la información financiera. No presentar el formulario 5472 puede dar lugar a sanciones importantes, por lo que es importante saber cuándo y dónde presentarlo. Ahora, la presentación del formulario pro forma 1120 para dueños de LLC estadounidenses de propiedad extranjera. Si bien un estadounidense de propiedad extranjera no tiene el requisito de presentar una declaración de impuestos sobre la renta, o sea, ellos no tienen que presentar una declaración de impuestos, sí deben presentar una proforma 1120 con el formulario 5472 adjunto antes de la fecha de vencimiento. Solo necesita completar el nombre, la dirección y los elementos BE del formulario del dueño de la propiedad
extranjera en la primera página del formulario 1120. No debemos agregar más nada. Solamente la partecita de arriba con la dirección, nombre, la información básica del dueño de la LLC extranjera. Eso es lo que completamos de la forma 1120. Eso lo adjuntamos junto con el formulario 5472. El año fiscal para los estadounidenses de propiedad extranjera es el mismo que el año fiscal de su propietario para los requisitos de presentación de impuestos en los Estados Unidos. Es la misma fecha para todos. Si el propietario no tiene un año fiscal para los requisitos de presentación de impuestos, el año fiscal será el año calendario, o sea, 31 de diciembre. La dirección postal para enviar la, la propiedad extranjera se las dejo en su cuentecita de estudiante y les dejo también, como ya les dije, el número de fax por si lo quieren enviar por fax. Mi recomendación, envíenlo por correo regular con acuse de recibo, como les dije en un video anterior. ¿Por qué? Porque eso nos garantiza estar seguros de que el IRS recibió todos los documentos. El fax, bueno, nos va a dar una confirmación, pero a través del fax, o sea, es más difícil porque tenemos que enviar, si tienen que enviar adjunto, pruebas de lo que estamos reportando. Hay formularios 5472 que son muy simples de completar. El cliente básicamente no tiene transacciones, no hay problema, pero cuando es un formulario donde tenemos que adjuntar copias de facturas, de invoices o lo que sea, pues es más complicado estar enviando por fax. Pero bueno, lo hacen de la manera que sea más cómoda para ustedes. Ahora vamos a hablar un momentito sobre la prórroga del plazo para la presentación de estas entidades. Una entidad estadounidense no considerada de propiedad extranjera que presenta un formulario 5472 igual puede solicitar una extensión de tiempo para presentarlo. Se puede presentar el formulario 7004 para solicitar una extensión de tiempo para presentar la solicitud estadounidense de propiedad extranjera que debe presentar el formulario 5472. Cuando hacemos una declaración de impuestos personales o una declaración de impuestos corporativa de una entidad comercial, de un residente estadounidense, nosotros cuando vamos a solicitar una extensión, pues completamos el formulario 7004, o sea, completamos el formulario de la extensión del formulario que estamos procesando, ya sea una declaración de impuestos personales o una declaración de impuestos corporativos. En el caso del formulario 5472, de igual manera podemos solicitar una extensión para presentar el formulario y completamos para eso el formulario 7004. El formulario 7004 debe presentarse antes de la fecha de vencimiento habitual de la declaración de impuestos. Cualquier formulario de prórroga que estamos pidiendo para una presentación de una declaración de impuestos, cualquiera que sea, siempre tiene que presentarse antes de la fecha de vencimiento de la declaración. Ya después que expira la fecha de vencimiento, pues no tenemos opción de pedir una extensión. Siempre hay que hacerla antes del 15 de abril o 17, dependiendo de la fecha límite que puso el IRS en ese año tributario, o el 15 de marzo, dependiendo si es una LLC, si es una 1120S. Siempre tenemos que pedir la extensión antes de que expire esta fecha. Después de eso ya no tenemos opción. Cuando es necesario ingresar el código del formulario 1120 en el formulario 7004 T1, línea 1, entidad estadounidense no considerada de propiedad extranjera, debe escribirse en la parte superior del formulario 7004 de extensión impositiva automática. O sea, cuando es necesario pedir esta extensión de tiempo usando el formulario 1120, debemos poner en la parte 1, en la línea 1, debemos poner en la parte superior que estamos pidiendo una extensión impositiva automática. Se debe enviar el formulario 7004 por fax o por correo postal a la dirección que les mencioné hace un ratico que les dejé en su cuenta de estudiante. Siempre debemos enviarlo por fax. Este documento sí yo les recomiendo que lo envíen por fax y no por correo porque es un solo documento, o sea, no tenemos que juntar ninguna copia de recibos ni absolutamente nada, solamente el formulario. Pues eso sí se los recomiendo que lo manden por correo porque así pues tienen la confirmación al momento, no que por correo postal se puede demorar más tiempo, puede haber complicaciones con el correo que ya se sale de las manos de nosotros y el cliente puede estar en problemas por eso. Por lo tanto, envíen la extensión por fax si es que la necesitan. Si no la necesitan, pues completen el formulario en el tiempo requerido. ¿Por qué? Porque las sanciones por no presentar el formulario 5472 son bastante altas. La multa por no presentar la solicitud es de $25,000 por año por partes relacionadas con una multa máxima de $300,000 por año. O sea, no es un juego de palitos chinos, no es un juego de Jackie, lo que jugábamos cuando éramos niños, son cosas bastante fuertes. O sea, es importante o enviar el formulario a tiempo o presentar la extensión a tiempo, porque las multas son gigantescas. Además, no presentar el formulario 5472 puede resultar en que el IRS
imponga sanciones por no mantener registros adecuados o por no proporcionar la información solicitada por el IRS. El IRS también puede imponer sanciones por pago insuficiente de impuestos relacionados con transacciones con partes relacionadas no declaradas. Estas sanciones pueden acumularse rápidamente, lo que hace que sea importante que las corporaciones estadounidenses de propiedad extranjera y las corporaciones extranjeras dedicadas al comercio o negocios en los Estados Unidos cumplan con los requisitos de presentación del formulario 5472 para evitarse todo este tipo de complicaciones. Vale la pena señalar por último que no presentar el formulario 5472 puede resultar en que el IRS niegue deducciones y créditos relacionados con las transacciones no declaradas. Esto puede generar obligaciones tributarias adicionales y una tasa impositiva efectiva más alta. Por lo tanto, vamos a ser bien diligentes y vamos a darle la información correcta a nuestro cliente y hacer las cosas en el tiempo debido.